Hola, antes de comenzar con el video quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campana de notificaciones y darle like al video para traer más contenido. Y todos los jugadores que estaban en el exterior se vinieron acá al medio local. Aquellos que de pronto me dicen a mí que es el trabajo de la selección nacional, bueno, me gustaría que ellos viertan cuál es el trabajo de la selección nacional. ¿Viste? Porque Perú, que tenía jugadores importantísimos en el extranjero, hoy en día ya no lo tienen. Bueno, el trabajo mío cuál era, hacerles entender que se quedaran allá. Para nosotros era una obligación que se queden y triunfen allá, porque era el puente y era la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta que Perú necesita cada vez tener más gente en el extranjero, no más gente en el medio local. Es un desperdicio el talento peruano, es un desperdicio que no se le ofrece absolutamente nada. Yo estoy en las antípodas de todos aquellos que piensen que no hay material. No hay el presidente de la República o los dirigentes y los empresarios, no hay una reunión que de pronto está diciendo ¿qué está pasando con el fútbol peruano? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde queremos ir? Lo que proponen mucho es recambio. El recambio es volver a comenzar. Y así está Perú. Vuelve a comenzar y vuelve a comenzar. ¿Hasta cuándo? Yo no hice absolutamente nada como para irme. Mi sentimiento con el Perú perdura independientemente de donde vaya. Así es, gente, y es que el día de hoy Ricardo Gareca se pronunció referente al tema de Manuel Barreto, y específicamente hablando de las formaciones y todo lo que ha hecho dentro del campo. Y es que para Ricardo Gareca lo que ha hecho Manuel Barreto no es algo que haya sido muy bueno, porque afecta netamente al grupo que le integró. Y también, obviamente, los problemas que puede ocasionar comenzar todo desde cero y no tener una base y no dejar un legado. Técnicamente diciendo que él había construido algo y pues Manuel Barreto lo está destruyendo. Y aquí hay un detalle que muchos quizás no conocían y obviamente que cambiaría todo el concepto de lo que se está viendo aquí. Pues en realidad hay algo mucho más profundo que esto, y pues específicamente hay un cambio que pues desde que se fue Ricardo Gareca cambió. Específicamente hablando de la selección peruana de fútbol, tenemos que decir de que el grupo es otro. ¿En qué sentido? Les voy a explicar para que se pueda entender que el grupo que dejó Ricardo Gareca, comandado por él, cambió por completo por una simple razón, porque Agustín Lozano tomó el puesto de la selección peruana de fútbol y técnicamente hizo lo que quiso, pues puso jugadores en contra los propios entrenadores, la propia federación, entre otras cosas más, por beneficios mutuos y beneficios que obviamente son personales. Y esto es algo que Ricardo Gareca no permitía. Cuando Ricardo Gareca estaba en la selección no pasaba esto. ¿Y por qué se dio todo esto? Bueno, porque simplemente, como se dice, cambios administrativos siempre traen nuevas consecuencias, y es por esa razón que todo tuvo un cambio dentro de la selección peruana de fútbol. Todo tuvo un porqué. La selección peruana de fútbol, de hecho, tuvo técnicamente un lado oscuro desde que se fue Ricardo Gareca. Y pues Ricardo Gareca tiene una opinión que es muy respetable, y es una opinión que prácticamente él tiene por lo que ha visto, por lo que ha vivido. Y pues ver que la selección ahora es otra, ver una selección completamente diferente a la que él dejó, obviamente habla mucho de lo que se ha podido hacer dentro de la propia selección. Y pues específicamente hablando de todo esto, la selección peruana de fútbol tendría prácticamente que ya no ser la misma que él dejó. Y quiero que se extienda todo lo que quiero decir. ¿Que Ricardo Gareca dejó un buen grupo? Sí, eso nadie lo niega, pero que es el mismo grupo que él dejó actualmente, no. Porque los jugadores ya están viendo y velando por sus propios intereses. Es por esa razón que aquí hay un cambio específico, un cambio que obviamente todos tienen que tomar en cuenta, un cambio que la selección peruana de fútbol ha podido tener en estos últimos años. Y esto no se podría tomar ni considerar como una evolución. La evolución realmente tiene que ser algo positivo, y pues en este caso se podría hablar de una involución. Técnicamente un problema que la selección peruana de fútbol está atravesando, y pues
se ha creado en estos últimos años, un problema que los propios jugadores han podido inclusive salir a decir en su momento que ya no se encuentran cómodos, que la selección peruana de fútbol dejó de ser lo que ellos querían, y esto obviamente es un gran problema. Es un problema que la selección pueda seguir teniendo estos malos problemas, porque la selección peruana de fútbol no debería velar por sus propios intereses, al contrario. La selección peruana de fútbol debería ser técnicamente una selección o una federación que el único interés que tenga de por medio es luchar por clasificar a una Copa del Mundo o algo similar. Una selección debería técnicamente tener estos principios y estas cosas siempre pendientes y en cuenta, para así poder tener una gran solución para todo lo que se pueda venir. Por ejemplo, y las grandes selecciones que pueden salir campeonas del mundo tienen eso de promedio, que nadie ve por sus propios intereses y solo luchan por un mismo bien. Pues no me puedo llevar bien con un jugador o no me puedo llevar bien con un dirigente, pero primero es el país y obviamente queremos cambiar la historia de nuestra selección. Por esta razón es que la selección peruana de fútbol ha evolucionado, porque ahora hay jugadores que técnicamente son egoístas y están viendo sus propios beneficios y sus propios intereses, lo cual podría tener una gran consecuencia a largo plazo. Es por esta razón de que Manuel Barreto tomó la decisión, porque es una dura decisión, una drástica decisión, de poder cambiar todo lo que se había conocido ya dentro de la Federación Peruana de Fútbol y romper técnicamente los grupos que ya existían. Es por esta razón que hubo todos estos cambios dentro de la propia selección peruana de fútbol, porque podemos ver y apreciar que hubo un cambio de por medio, un cambio que no fue para bien en su momento y ahora técnicamente nos trajo grandes consecuencias, pues no hemos clasificado a 2 mundiales seguidos, que obviamente es algo muy negativo, a pesar de que en una de ellas clasificamos un repechaje y fuimos eliminados técnicamente por una decisión tonta de jugadores, pero bueno, eso es historia del pasado y ahora hay un tema que se tiene que resolver de por medio, como por ejemplo, qué es lo que pasará y si realmente este método que está usando Manuel Barreto traerá las consecuencias que todos queremos y todos apreciamos. Pues obviamente tendría que pasar, ya que Manuel Barreto está tomando esta gran decisión y él no tiene mucho que perder en realidad, porque es técnico interino y es una de las personas que técnicamente ha tomado una de las decisiones más radicales de todas, y muchos se preguntaron incluso por qué Óscar Ibáñez no hizo esto en su momento. Óscar Ibáñez tuvo la intención de hacerlo inclusive, pero hay un detalle, que estábamos en medio de una eliminatoria y hacer todo eso era un trabajo muy grande y obviamente no se la quería jugar. De hecho, consideró hacerlo si es que clasificaban al repechaje. Después del repechaje lo podrían considerar y tomar en cuenta, pero técnicamente antes de eso no, porque no quería tener que buscar nuevos jugadores y asumir una responsabilidad tan grande, porque hay que aceptar que es una presión de por medio, eliminar a todos los jugadores y hacer todo de nuevo. Y pues por esa razón de que Manuel Barreto ha hecho estos cambios, cosa que para Ricardo Gareca no fue una buena opción, pero Ricardo Gareca tendría que considerar que no es la selección que él dejó, sino es otra manipulada por técnicamente jugadores que están viendo su propio beneficio y técnicamente no les interesa nada que no sea sus propios beneficios. Y por esa razón es que se podría decir que es una selección contaminada. Y es por ello de que Manuel Barreto se ha encargado de limpiar. De hecho, ha hecho un trabajo que muchos consideran como el trabajo sucio. Es el trabajo que se tiene que ensuciar las manos para que el siguiente entrenador pueda hacer un gran trabajo de por medio, porque si borramos a los jugadores históricos de la selección peruana de fútbol, habrán nuevas consecuencias y habrán nuevos jugadores que hacer de por medio, habrán nuevos temas y de hecho podría ser considerado como una gran revolución de por medio que podría tener una gran satisfactoria respuesta, no a muy largo plazo, porque a ver, tenemos que entender que todo esto viene a ser recíproco, es decir, que tú borras a alguien y te tiene que dar resultados. No es que solo lo borras porque te cae mal, sino que tiene que ser algo que te pueda traer una evolución de por medio, que es técnicamente lo que estábamos hablando. Me gustaría saber qué opinas de todo esto, si estás de acuerdo con Ricardo Gareca, con Manuel Barreto. No olvides suscribirte, darle like a este video, que traemos contenido todos los días.